a través de la señal de ENTV, el canal en línea de Grupo Corporativo del Norte. Saludamos la presencia de Franklin Soria, él es experto en temas mineros y también director de la agencia Prensa Minera, con quien vamos a conversar respecto a este tema de la minería ilegal. Franklin estuvo el día de ayer, acudieron pues a la asamblea para demandar respuestas respecto al tema de los operativos que se han venido realizando acá en la zona norte del país, y precisamente sobre eso vamos a arrancar esta entrevista. Bienvenido a Pulso Informativo. Muy buenos días. Primero, gracias por el espacio. Un honor nuevamente estar acá en la Ciudad Blanca, Ibarra. Por supuesto, sí. Ayer estuvimos como coordinador nacional del Movimiento Ecuador Libre de Minería Ilegal en la Comisión de la Biodiversidad por invitación de esta comisión para exigir respuesta. Estuvieron el señor ministro de Defensa y el coordinador de Arsen. ¿Qué respuestas demandamos como ciudadanos, como investigadores? Precisamente, ¿cómo van a resolver los 700 focos de minería ilegal que hay en 22 provincias del Ecuador? ¿Qué sentido tiene seguir con una política basada y solo en operativos mientras no se atacan las causas fundamentales de la minería ilegal, que nosotros consideramos son los mecanismos mejores para resolver este problema antes de que se convierta en el gigantesco foco de contaminación, de degradación ambiental que es la minería ilegal en Venezuela o en Perú, por citar dos ejemplos? ¿Qué les dijeron en la asamblea? ¿Cuáles van a ser las medidas que ellos como legisladores podrían tomar respecto a este tema desde la parte legal? La reacción de los asambleístas fue bastante positiva, habría que reconocer aquello. Reconocieron el interés ciudadano del movimiento Ecuador Libre de Minería Ilegal de exigir respuestas a las autoridades y fundamentalmente se comprometieron en receptar todas nuestras investigaciones y de manera paulatina y secuencial exigir la presencia primero de las autoridades y respuestas puntuales en cada uno de los casos que nosotros presentemos. ¿Qué pasa en Imbabura? ¿Qué pasa en la zona norte con este tema minero? ¿Cuál es el daño que la minería ilegal está haciendo al tejido social, a la tierra y cómo tratar este tema ya en territorio? ¿Cuál ha sido la respuesta también de las autoridades en territorio? Usted ha señalado algo muy importante. La minería ilegal daña el tejido social. Nosotros vemos cómo se ha trastocado el comportamiento de las poblaciones que tienen influencia en la minería ilegal acá en el norte de la provincia, en el norte del Ecuador. Hemos constatado también la contaminación que estas plantas rudimentarias, antitécnicas y además ilegales que están siendo montadas en la zona alrededor de Buenos Aires causan un gigantesco pasivo ambiental y por supuesto hay un efecto colateral que a la vez es efecto y causa, es la corrupción presente en las entidades de control minero de aquí en la provincia. ¿No han sido eficientes estos operativos? ¿Cuántos se han venido realizando en los últimos años? Desde el gigantesco operativo del 2019 van alrededor debe ser ya en el norte del Ecuador una centena de operativos que están bien, porque se incauta material, porque se trata en territorio de mitigar la reproducción de la minería ilegal, pero que no son suficientes. Y nosotros conminamos a las autoridades a que ataquen a las causas. Desde nuestro análisis, desde nuestra investigación, desde nuestra experticia, señalamos que una de las causas fundamentales es la corrupción presente en las entidades de control minero y ambiental, y otra, por supuesto, ya es una causa social, es la brutal necesidad de empleo que atraviesa el ecuatoriano. Imagínense ustedes lo que significa para una persona que la minería ilegal le facture diariamente $40 a $50, cuando definitivamente como agricultor, como ganadero o como fuerza de trabajo ni siquiera encuentra dónde ubicarse. Son elementos que construyen esta realidad y que finalmente van a determinar la suerte de la naturaleza, porque la minería ilegal, cuando gana fuerza, no respeta ley ni sentido común alguno. Habló usted de corrupción. ¿A qué se refiere cuando habla de corrupción dentro de la minería ilegal? ¿Quiénes son quizás los llamados a evitar que esto ocurra? Los llamados son los personeros de las entidades de control, Arsen. La corrupción
debe ser explicada por ellos, no es generalizada, pero sí hay focos que preocupan. ¿Cómo es que se realizan cambiazos en la provincia de Imbabura de material incautado? ¿Por qué los operativos sí, si bien es cierto, se realizan y felicitamos a las Fuerzas Armadas por estos operativos, pero cómo es posible que estos operativos nunca involucren ni siquiera a mandos medios, peor aún a los grandes beneficiarios de la minería ilegal en la zona norte? Entonces no puede ser que la justicia se aplique solo para los de Poncho, para aquellos mineros ilegales que están allá en el lodo, sino para quienes los traen, los financian y finalmente se benefician de la minería ilegal. Exigimos a Fiscalía respuestas en ese sentido y a la justicia sanciones, no solo a los pequeños mineros ilegales, sino a los gigantescos beneficiarios de la minería ilegal. Perfecto. Ahora hablemos de la otra minería, la minería responsable, la minería que controlada, regulada por organismos del Estado, también se ha sentado aquí. Ha habido observaciones también, una de ellas en el valle de Intac, que hace poco pues, tuvo una victoria frente al tema minero. No se va a hacer, no se va a permitir la intervención de Codelco. ¿Cuál ha sido desde su lectura el caso de Intac en específico con estos proyectos que estaban regulados o que estaban desarrollándose a través de la ENAMI y también de las empresas mineras internacionales? ¿Cuál es el resultado que viene de acá? ¿Cuáles son las conclusiones de este triunfo para las comunidades de INTA, que les llaman a una parte que está de acuerdo y otra parte también pues, que reclama también su derecho al trabajo que ha sido violentado? ¿Cuál es su lectura de este escenario en INTA específicamente? Nuestra lectura es muy precisa. Lo hemos dicho y la repetimos hoy en este espacio. Codelco debió haber hace bastante tiempo ya transparentado su plan de inversión, los hallazgos que ha encontrado en las exploraciones mineras, de manera que el Ecuador, primero por ser los propietarios del territorio, segundo los pobladores por estar ahí, tercero, hasta por sentido común, conocer y entender si el mineral presente bajo ese subsuelo merece la dimensión del conflicto social que se tiene. Es decir, las omisiones de Codelco, las complacencias de ENAMI con Codelco, las genuflexiones que ha hecho Ecuador frente a Chile, ¿se justifican? ¿Se explican? ¿Hay un recurso minero que justifique todo este conflicto social? Si lo hay, ¿por qué no se ha comunicado? Primera instancia. No hubo transparencia de parte de Codelco. No hay información, ni siquiera hay la delicadeza, el interés de comunicarle. Lo que hay una gestión constante de abogados y autoridades que se acomodan a la presión binacional de las dos empresas estatales, Codelco y ENAMI, pero finalmente sale perdiendo el Ecuador. ¿Por qué? Primero escenario de pérdida es el gigantesco conflicto social que existe, una división profunda que podría y debía haber sido zanjada por el Estado, señalando esto hay en el subsuelo, esto se explotará en el siguiente plan de inversión, estas características tendrá la mina. Si eso se justificaba, se explicaba al menos, podía haberse evitado este gigantesco conflicto. Ahora, las resoluciones judiciales al ser norma particular deben ser respetadas. La empresa afectada, Codelco, puede hacer uso de los recursos que tuviese. Sin embargo, hay un conflicto social que permanece, que es quienes ya se sintieron parte de los procesos de minería al ser trabajadores y contratistas reclamarán su espacio, y quienes desde su ideología, desde su derecho, reclaman la no posibilidad de la minería, tienen su derecho. ¿A quién le corresponde zanjar esa situación? Al Estado. ¿En base a qué? A las leyes, a los dictámenes, a las sentencias y por supuesto a la Constitución. Entonces, para no politizar el tema, lo que nosotros consideramos necesario es primero, al menos, que la entidad rectora, en este caso ENAMI, genere un debate donde se transparente públicamente toda la historia de confrontación del Valle del Inta, que no empieza hoy ni hace 5 años, sino, por supuesto, y también que se informe qué es lo que existe ahí, para ver si se justifica
finalmente o no el gigantesco problema que existe. Ahora también hay un bache social, una división dentro incluso de las mismas comunidades, cuando por una parte pues hay comuneros que consideran una victoria ambiental el hecho que no haya minería en esa zona, y por otra parte está quienes ya se sintieron perjudicados porque obviamente cerraron los campamentos, se quedaron sin empleo e incluso hubo una acción, ellos se tomaron las instalaciones reclamando por este tema. ¿Cuál es la lectura que ustedes como prensa minera le dan respecto a este último acontecimiento en donde se tomaron pues este campamento? Hay un responsable de todos estos conflictos, incluso de la lamentable pérdida de empleo en una zona donde no hay empleo, evidentemente, y es la inacción de las autoridades de ENAMI y las autoridades estatales. Son ellos quienes debían exigir a Codelco el cumplimiento de los compromisos, son ellos quienes debían prever la suerte de la gente que había expuesto su condición, su familia, su pecunio, su propia integridad al defender el tema minero, siendo minoría como lo son en ese valle tan ideológicamente posicionado por la antiminería. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Nadie responde, no existe un viceministro que se pronuncie, la gerencia de ENAMI debería dar alguna respuesta, algún delegado de Codelco debería darle alguna explicación, acercarse, tener una gestión de medios en la provincia que tiene este potencial minero, este conflicto social y que además es geoparque. En conclusión, me parece que ha habido una omisión, una falta de consideración por parte de Codelco con la provincia de Imbabura. Se habla también de Quito sin minería, Franklin, no solo el triunfo en INTAC, sino también el triunfo en las comunidades de las poblaciones aledañas a la zona urbana de la capital, en donde también pues ellos reclamaron para que no haya extracción minera. Igual esa es otra lectura, tomando en consideración la importancia que tiene la capital ecuatoriana. Cuando hemos debatido con los señores antimineros, ellos han señalado que prensa minera es incondicional frente a la minería, y eso ha sido una falacia, una mentira que la hemos desmontado. Ni siquiera ellos nunca han denunciado la minería ilegal como nosotros lo hemos hecho. No ha sido el sector antiminero quien ha denunciado la contaminación que las empresas, siendo legales, están funcionando, contaminan allá en Portobelo y han creado un problema binacional con el Ecuador. Lo ha hecho prensa minera. Nosotros sí creemos en el derecho del Estado de explotar sus recursos a través de una concesión a capitales públicos o extranjeros. ¿Por qué? Porque hay una creciente población que demanda recursos, que no puede esperar y que no puede ser postergada, y hay que reconocer hoy que la minería es del tercer rubro dentro del Estado, desplazando a productos que ha mantenido un crecimiento conforme sostenido, lo ha dicho mismo, ¿no? Entonces, no es un pequeño aporte, como dice el señor Isa, no es que la minería es causante de todos los debacles ambientales, como sostiene falazmente el señor Yacu Pérez, no. La minería en algunos cantones es el motor económico de algunos cantones en el sur del Ecuador. Y en el caso del Quito sin minería, nosotros tenemos una posición bastante sui generis, siendo que creemos en el derecho del Estado y la necesidad de un Estado de explotar sus recursos, y pensamos que, dado el crecimiento del distrito metropolitano de Quito, es la ciudad más poblada, superó ya a Guayaquil, que era históricamente por décadas la más poblada, y que está coaptando a ciudades satélites, Sangolquí, Cayambe, Tabacundo, empiezan a estar cerca de Quito, y que con la proyección demográfica quizá un día formen una sola ciudad de Latacunga hasta Tabacundo o Cayambe. Este crecimiento de este calamar gigante, este kraken poblacional, que ya hoy por hoy toma agua de otra provincia, toma agua del Napo, en Papayacta. ¿Qué va a pasar en 10 años? ¿De cuántas otras provincias va a tener que solicitar agua? Me parece irresponsable pensar que en el único espacio verde que le queda a Quito, que es las faldas occidentales del volcán Pichincha, la zona del Choco Andino, me parece imprudente exigir hacer minería ahí. Prensa minera Franklin Soria, en el tema de Quito sin minería, piensa que Quito no debe desarrollar proyectos de minería. ¿Por qué? Porque es una población humana que no tiene espacios verdes, que no tiene ni siquiera referentes verdes ya.
Sería ilógico exigir ahí minería. En ese punto coincidimos con los antimineros. Perfecto. Finalmente, hablar quizás un tema que resulta para muchos una contradicción, y es el tema de la minería responsable. Cuando se habla de que se representará o se podría hablar de un incremento de los recursos para el país de hasta un 25%, de acuerdo a cómo han ido avanzando las cifras ofrecidas por las autoridades del Estado. Pero sigue habiendo ese debate de si es que en verdad la minería es responsable con el ambiente, si se puede hablar del término minería responsable, Franklin. Siempre hemos señalado que la minería es una actividad de altísimo impacto ambiental. Nosotros no somos mineros, no tenemos inversión, no tenemos participación en ninguna empresa minera nacional o extranjera. Creemos como ecuatorianos en la necesidad de que las actividades económicas, todas las que pueda desarrollar este país, se desarrollen, pero con un marco específico. Ese marco específico es el respeto irrestricto a la naturaleza. Y en el caso de que alguna minera, por omisión o por accidente, afectase a un espacio natural, por ley debe asumir la reparación, la restauración, la remediación y, de ser el caso, la indemnización de los daños causados. Puesto que además creemos que las entidades de control minera son deficientes y en algunos casos elementos corruptos, consideramos y hemos impulsado veedurías ciudadanas. Prensa Minera impulsó la veeduría ciudadana contra la minería ilegal en Santa Rosa. Creemos que existen mecanismos constitucionales por derecho, por legítima constitución, que pueden ser respetados en cuanto estos se constituyan, y el Estado debe informar a esas veedurías ciudadanas, y esas veedurías ciudadanas pueden ingresar a las concesiones mineras a constatar si efectivamente se está cumpliendo. Creemos entonces que debe haber mayor participación ciudadana en el tema del debate minero y el control de la minería responsable. ¿Hay ejemplos acá en el país de minería responsable? Bueno, hay empresas que se autotitulan que hacen minería responsable y que nosotros hemos podido constatar que sus parámetros son bastante superiores a los que se ha acostumbrado a ver tradicionalmente en Sudamérica, y lo celebramos, pero nosotros no somos voceros ni tenemos relación con esas empresas para decirle, mire, esta empresa tal. Pero yo le puedo comentar, en el sur hay una experiencia muy saludable de minería subterránea, y por supuesto hay ejemplos de minería, de pequeña minería en el Ecuador, que tiene respeto y hasta muy buenas relaciones con la sociedad, y uno de los casos acontece aquí, la concesión El Corazón en Cotacachi, de que es de pequeña minería, que prácticamente la provincia no conoce, pero lleva años trabajando y funcionando, y a la vista queda que se puede hacer una minería bien hecha siempre y cuando se respete la ley, haya funcionarios honestos que hagan respetar la ley y haya una ciudadanía preocupada por estos temas fundamentales, que se ocupe, que se ilustre y que, por supuesto, haga el seguimiento debido. Perfecto. Franklin Soria, director de Agencia Prensa Minera, también experto en temas de minería, estaba con nosotros acá en Pulso Informativo. Nosotros seguimos con más, no se mueva de sus asientos.